Imagínense qué provocación. Dice, ¿eres constitucionalista o crees más en la Constitución europea? Las dos cosas, las dos cosas. La Constitución española, afortunadamente, que puede tener a lo mejor ya un cierto grado de obsolescencia, ¿no? Han pasado más de 40 años, pero sigue siendo un instrumento fundamental para preservar el Estado social y la democracia. Y en la Unión Europea lo que ha habido ha sido un proyecto muy ilusionante que ha permitido que Europa viva una de las mejores etapas de la historia reciente, en paz, en convivencia, en avance en derechos económicos y sociales, y creando, digamos, una fuerza regional en medio de lo que es el polo oriental, Rusia y China, y el polo de Estados Unidos. Es verdad que no se puede comparar el peso de Europa en las decisiones que se toman a nivel mundial, que es inferior a estos dos polos que he citado, pero también Europa siempre está ahí como de interlocución, recordando que no solamente es la seguridad, no solamente es el ejercicio del poder, sino que también es la construcción de una ciudadanía, que es de lo que carece Estados Unidos y el otro bloque chino-soviético. Pero bueno, dicho eso, yo he venido aquí para hablarles de lo que me pidió Ana, de cómo está anclado el sindicato en la Constitución española. Es decir, ¿dónde está? ¿Qué posición se le reconoce? ¿Qué función está llamado a desarrollar un sindicato? Luego Laura va a hablar de los sindicatos más representativos, que es una especie dentro de lo general. Y luego vamos a ver algo muy importante. ¿Cuáles son las atribuciones del derecho de libertad sindical? Hablaremos del sindicato y luego de la libertad sindical como derecho y de las relaciones de la libertad sindical con la huelga y con la negociación colectiva, que ahí hay muchos temas interesantes, muchos conflictos pendientes de resolución y bueno, es importante tener las ideas claras al respecto, ¿no? Y terminaré hablando de la gobernanza económica y social de nuestro país de la mano de los sindicatos. Bueno, ¿por dónde vamos a empezar? Pues vamos a empezar por el primer artículo de la Constitución española, el artículo 7, que está en la parte inicial de la Constitución, en el título preliminar, donde se encuentran las instituciones. Las instituciones. O sea, ustedes saben que el artículo 1 comienza diciendo España se convierte en España es un Estado social y democrático de derecho, y luego va apuntalando esa declaración. En el artículo 6 van los partidos políticos, en el artículo 7 los sindicatos. Dice este artículo, los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales, ambas, contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación, la creación de sindicatos y de asociaciones empresariales, y el ejercicio de su actividad son libres. Libres, pero añade, dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Y un mandato más, su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Bien, vamos a desplumar este precepto que hay aquí. Bueno, pues aquí está el anclaje constitucional de los sindicatos. ¿Qué son los sindicatos? ¿Para qué? ¿Qué función cumplen? Y el artículo 7 les atribuye 3 funciones diferenciadas. La primera, de defensa de intereses económicos y sociales de las personas trabajadoras. Defensa de los intereses. Defensa y promoción de los intereses. Por tanto, allí donde se esté debatiendo, se esté discutiendo, se esté pensando en elaborar un proyecto de ley, un reglamento, modificar una pensión en la seguridad social, modificar el estatuto de los trabajadores, cambiar la ley de prevención de riesgo laboral, ahí tiene que haber una voz sindical, ahí tiene que estar el sindicato para la defensa y promoción de los intereses
económicos y sociales que les son propios. ¿Esto quiere decir que los sindicatos solo intervienen en el ámbito de lo público? No, también los sindicatos intervienen en estas funciones, sin movernos de aquí, defensa de intereses de trabajadores y trabajadoras, en lo privado, en el ámbito de las relaciones privadas, fundamentalmente en la negociación colectiva, con todos los resultados de la negociación colectiva, ya sea un acuerdo marco interconfederal, ya sea un convenio colectivo nacional, ya sea un convenio colectivo de empresa, en la negociación colectiva, defensa y promoción, gracias, de los intereses económicos y sociales. Segunda función, la primera era de defensa de intereses. La segunda, de acción sindical. ¿Y qué dice este artículo? Que los sindicatos son de creación libre. No están sometidos a una autorización. O sea, la creación de sindicatos está abierta en cualquier momento a que se produzca o a que se modifique. También hemos tenido experiencias, recuerden lo que pasó con CGT, también hemos tenido experiencias de sindicatos que estaban ya fundados, ya creados, pero en un momento determinado se crea dentro un cisma donde dos partes reclaman las siglas del sindicato y llegaron al Tribunal Constitucional. No solamente la creación, sino también la modificación de sus estatutos, etc. Y la actividad sindical. Atención a esto, que luego voy a hablarles de una polémica que hay ahora mismo dentro de la OIT, no resuelta en relación con el derecho de huelga. Los sindicatos no se entienden sin actividad sindical. Representación y defensa de los intereses. ¿Y esto cómo se hace? Pues se hace con acción sindical, con actividad sindical. ¿Cómo? Dentro y fuera de las empresas. Dentro de las empresas con las secciones sindicales, los delegados sindicales, la incorporación a las listas de órganos de representación unitaria. Alarma de Tenerife, que era hoy. ¿Ah, sí? ¿Y por qué estamos alarmados? Todos los móviles de Tenerife eran hoy para conectarlos. Está en silencio. Ponga los móviles en silencio. Pónganlo en silencio, por favor. Yo suena, pero el mío está en silencio. El tuyo suena, el mío no. Y está en silencio. Está en silencio. El mío está en silencio. Sí. Bueno, ya está. Calma, calma. Volvamos. Seguimos. Bueno, pues resulta que también la creación y la actividad sindical tienen sus límites. ¿Qué límites? Dos. Respeto a la Constitución, obviamente. Respeto a la ley. Ya veremos sobre todo cuál es la ley que regula la creación y actividad de los sindicatos. Pónganlo en silencio y así se apaga la alarma. Ay, tremendo. Bueno, por último. El mío está fuera de control. Bueno, y por último, la función organizativa. Atención, que ha habido una reciente ley que va a afectar a esto. La función organizativa de los sindicatos. Dice la Constitución, la estructura interna, órgano de gobierno, y funcionamiento, cómo se toman las decisiones, tienen que ser democráticos. Ya veremos que ahora se ha dado un paso hacia adelante, tan democráticos que además tienen que ser de ejercicio paritario. Luego lo vemos con la Ley 2024. Bueno, en resumidas cuentas, esto es un boicot a mi ponencia, lo sé. Hay que hablar con clavijo. Lo sé. ¿De dónde viene? Del 112. Bueno, en resumidas cuentas, atención a estas tres frases. La función institucional del sindicato se concreta en tres aspectos. El sindicato como sujeto político. El profesor Palomé, que tiene un artículo precioso que tiene este título, el sindicato como sujeto político. ¿Por qué? Porque el sindicato es un sujeto llamado a intervenir en la toma de decisiones políticas por el gobierno de la nación y por el gobierno autonómico,
que para ello tendrá los canales de consulta adecuados y los órganos adecuados, de los que luego hablaremos. En segundo lugar, el sindicato como sujeto institucional es una institución. Ya les dije que el artículo 7 está dentro del título preliminar. Así como los partidos políticos son fundamentales para el Estado democrático, los sindicatos también son una institución. ¿Qué es una institución? Es una entidad con capacidad decisoria, con capacidad de decisión. Por tanto, un sujeto institucional reconocido por la Constitución. Y por último, el sindicato como un sujeto imprescindible. Antes, hace 10 años habríamos dicho, para el gobierno de la economía y de lo social. Pero ahora, como se ha puesto de moda esta palabreja, la voy a utilizar, que tiene su significado, para la gobernanza. Cuando hay procesos de gobierno, decisiones de gobierno, previsiones y planificación del gobierno, sea de la nación o de la comunidad autónoma, atención, en materia económica y en materia social, ahí los sindicatos están llamados a representar los intereses económicos y sociales que les son propios, que son los intereses de las personas que trabajan. El desarrollo de la Constitución en materia sindical, todo lo relativo al sindicato y la libertad sindical, de la que vamos a hablar ahora, se encuentra en una ley orgánica. Luego diré por qué esta ley tuvo que ser orgánica. Es la ley, la que llamamos la LOLS. Fíjense, es una ley de 2 de agosto de 1985 y sorpresa, no ha tenido... Es el 112. Bueno, lo dejaremos pasar cada vez que suene y seguimos. Ustedes apagan y seguimos. Bueno, la ley orgánica de libertad sindical tiene la virtud de que no se ha modificado. Tremendo. Ustedes saben lo que es tener una ley desde el año 1985 sin una modificación en sus 15 artículos. Eso quiere decir que esta ley estuvo técnicamente bien diseñada, pero bien consensuada también. Recuerden que esta ley, bueno, esto es un asunto interesante, lo dejamos para el debate, cómo el Partido Popular bloqueó la ley durante un año, pero eso lo explico después en el debate. Atención, que se acaba de aprobar la ley también orgánica 2/2024, este año en verano, en agosto, que se llama Ley de Representación Paritaria de Hombres y Mujeres. ¿En qué afecta esta ley a la cuestión sindical y al funcionamiento de los sindicatos? Pues afecta en profundidad y yo creo que viene a recoger gran parte de reivindicaciones que las mujeres durante los últimos años vienen planteando en relación con el funcionamiento interno de los sindicatos. Y esta ley ha introducido, no ha modificado la LOLS, pero sí que le ha introducido una nueva disposición adicional que antes no tenía y que ahora es la quinta, y que viene a decir lo siguiente. Vean ahí lo que está subrayado y lo que aparece en negrita. Los órganos de representación, gobierno y administración de los sindicatos, constituidos al amparo de esta ley, se nombrarán, se elegirán, atendiendo al principio de representación paritaria y presencia equilibrada entre mujeres y hombres, de tal manera que las personas de cada sexo no superen, por un lado, el 60% máximo, ni el 40% de mínimo. Si el porcentaje de miembros del sexo menos representado no lograra ese 40%, entonces habrá que proporcionar una explicación motivada. ¿Por qué? Porque hay un sexo infrarrepresentado, sean varones o mujeres, que no llegan al 40%. Esto va a obligar, es verdad que esta ley establece unos plazos
para ir aplicándose progresivamente. Pero no cabe duda que las organizaciones sindicales, en su funcionamiento interno, democrático y paritario ahora, tendrán que revisar sus órganos de gobierno, de representación, de administración interna, etcétera, etcétera. Bien, vamos a aproximarnos ahora a otro territorio. Vamos a hablar de la libertad sindical como derecho. Ahora ya no estamos, atención, en el título preliminar. Ahora estamos en un sitio privilegiado de la Constitución. Sección primera, capítulo 2 del título 1. El título emblemático de la Constitución que habla de los derechos de las personas. Ahí está la libertad sindical. Fíjense cómo arranca el artículo 28.1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. Todos. ¿Qué? ¿También los niños y las niñas que van al colegio? Obviamente no. Pero los que redactaron la Constitución no quisieron cogerse las manos y dijeron, todo tipo de trabajadores, también funcionarios, vamos a decir todos. Y la ley que desarrolle, que precise, que indique quiénes son. Y lo hace la LOLS. En el artículo 1.1 dice, todos los trabajadores tienen derecho a sindicarse libremente. Y después incorpora una serie de colectivos, los autónomos, los funcionarios, los jubilados, las personas con invalidez declarada, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. Esto es la libertad sindical. Esto es. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. Luego dice, la ley podrá limitar o exceptuar a las Fuerzas Armadas y tal. Y luego dice, la libertad sindical comprende, 1, el derecho a fundar sindicatos, 2, a afiliarse al de su elección por cada uno. Y así también como el derecho de los sindicatos, esto lo saben ustedes perfectamente, a formar confederaciones, que es comisiones obreras, una confederación, a formar confederaciones y también a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a ellas, por ejemplo, la CES a nivel europeo. Y termina diciendo esto, nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. ¿Por qué? ¿Por qué se introdujo ahí la libertad sindical negativa? Porque estábamos muy cerca de la transición y del periodo franquista, donde ustedes recordarán, al menos los mayores, las mayores, que había obligación de afiliarse a un sindicato vertical que estaba presidido por el ministro de Trabajo. O sea, aquello ni era un sindicato, ni era libertad sindical. Bien, ¿qué cabe decir de este precepto? Pues miren, 2 o 3 cosas muy potentes que ustedes cuando planteen una demanda, un pleito, defendiendo la libertad sindical, tienen que tener en cuenta. Primero, que la libertad sindical no es cualquier derecho, es un derecho fundamental. Los derechos fundamentales están comprendidos en el artículo 15 a 29 y luego se incorpora también el artículo 14, que es la igualdad y no discriminación. Un derecho que ocupa una posición privilegiada. ¿Por qué? Porque tiene una protección de nivel máximo. Hay derechos que están protegidos, por ejemplo, el derecho a la vivienda, sí. El derecho a la salud, sí, pero no tienen el mismo rango, no tienen el grado de protección de derecho fundamental, con lo importantes que son. La educación sí, pero la vivienda no. El derecho al trabajo no, la libertad sindical sí. Bueno, ¿y qué significa esa protección? ¿En qué consiste la protección máxima? 1, ya lo hemos visto. Este derecho no se puede regular por cualquier ley. Ley orgánica, que requiere un amplio consenso parlamentario para sacarla adelante. 2, que cuando vamos a invocar ante un tribunal la lesión de la libertad sindical, como sindicato o como afiliada o como afiliado, porque se han sufrido represalias, porque te han expulsado de una mesa de negociación colectiva, vas a montar esa demanda mediante un proceso preferente y sumario. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser un proceso judicial rapidísimo, rapidísimo. Y preferente quiere decir que el órgano judicial, el juzgado de lo social, aparcará los pleitos que tiene pendientes para ocuparse preferentemente de este, tanto para el sindicato
como para las personas afiliadas que, por ejemplo, se ven obligadas a interponer una demanda porque en la empresa son objeto de conductas antisindicales. En tercer lugar, hombre, fundamental, la libertad sindical es un derecho que llega al Tribunal Constitucional en recurso de amparo. ¿Cuántas sentencias? Cientos de sentencias de personas que individualmente reclaman ante el Tribunal Constitucional la protección en amparo por esa lesión de su derecho a la libertad sindical como afiliado a un sindicato, o de los sindicatos que dicen, oiga, no me permitieron estar en esa mesa negociadora cuando soy sujeto legitimado y pido que o bien se retrotraigan las negociaciones y pueda entrar en la mesa de negociación, o dos, que no se reconozca la validez y eficacia de ese convenio colectivo. Y por último, algo muy importante que vincula a todos los órganos judiciales. Cuando haya que interpretar la Ley Orgánica de Libertad Sindical y aplicarla, hay que tener en cuenta no solo lo que diga la ley, sino los tratados internacionales que España ha ratificado en materia sindical. Y de esos convenios o tratados internacionales, 2 los tiene que controlar cualquier laboralista: el convenio 87 y el convenio 98. El 87, libertad sindical, y el 98, libertad sindical con negociación colectiva. Las normas de la LOLS tienen que ser interpretadas conforme a estos 2 convenios. Por ejemplo, les recuerdo una serie de sentencias que se pusieron en el año 2007, 62, 63, 59, 2007, que versaban sobre la libertad sindical de los inmigrantes irregulares. Porque el PP decía en ese recurso que los inmigrantes irregulares no tienen derecho a la libertad sindical. ¿Y qué concluyó el Tribunal Constitucional? Sí, es un derecho fundamental, inherente a la dignidad de cada persona, con independiente que sea blanca, negra, extranjera, española, mayor, joven, mujer u hombre, de todas las personas, amparándose en lo dispuesto en los 2 convenios de la OIT. Seguimos. La libertad sindical y el derecho de huelga. ¿Cómo conectan estos 2 derechos? Pues miren, esto que a nosotros siempre nos ha parecido básico, ¿no? ¿Verdad que siempre pensamos, no hay sindicato sin huelga? Y no hay huelga si no hay sindicatos detrás. Bueno, ¿qué dice la Constitución? En el 28.1 dijo lo que decía de la libertad sindical. Y en el 28.2 indica: se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. Los sindicatos, ¿verdad?, tenían la función de la defensa de los intereses económicos y sociales que les son propios. La ley que regule el ejercicio de este derecho, bueno, tendrá que establecer garantías para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. ¿Dónde está reconocido el derecho de huelga? Sección primera, capítulo 2, título 1, lugar privilegiado, igual que la libertad sindical, derecho fundamental. Otro derecho fundamental, tiene las mismas garantías, la misma protección. Desarrollo mediante ley orgánica. ¿Se acuerdan todavía de lo que pasó con la ley orgánica de la huelga? 1992. 1992. No, sí. Gobernaba Felipe González, efectivamente. 1992. Se logró negociar, fíjense qué difícil, con COE y CEPIME, UGT y comisiones, un proyecto de ley orgánica de huelga. Y en aquella ley iba la huelga y los conflictos colectivos, también los pacíficos. ¿Qué ocurrió? Que en la tarde en que se iba a producir la votación de la ley orgánica, Felipe González decidió disolver las Cortes Generales y convocar elecciones anticipadas, no sé si lo recuerdan, y quedó frustrado el proyecto, y hasta hoy nadie más, ni Aznar, ni Zapatero, ni Rajoy, ni por ahora Pedro Sánchez, han intentado volver a tratar de conseguir un texto constitucional, una ley orgánica constitucional sobre el derecho de huelga. Entonces, ¿qué marco regulatorio tenemos?
Pues una norma de la transición, el Real Decreto Ley de 4 de marzo de 1977. Preconstitucional. Pero ¿por qué sigue ahí? ¿Por qué sigue vivo? Porque, bueno, esta es otra historia interesante que les contaré luego en el debate. Un diputado socialista que era catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Granada, cuando faltaban 24 horas para expirar un plazo para recurrir las normas previas a la Constitución, se dio cuenta que nos íbamos a quedar con ese decreto ley que permitía, fíjense, al gobierno, que podía ser el nacional o el autonómico, acabar con una huelga, dictar un laudo de obligado cumplimiento y acabar con la huelga, promover un arbitraje obligatorio y se acaba la huelga. Por ejemplo, cuando durara mucho, cuando fuera muy grave. Bueno, pues afortunadamente se presentó un recurso de inconstitucionalidad contra ese Real Decreto Ley y ahora lo que tenemos es dos cosas, el Real Decreto Ley por aquí y la sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de abril del 81 que anuló preceptos del Real Decreto Ley porque no eran democráticos, porque confería muchos poderes a la empresa durante la huelga y muchos poderes al gobierno durante la huelga. Y se dijo, no, eso no respeta la libertad sindical ni la autonomía colectiva. Y otros preceptos, atención, están en vigor, pero lo que hizo el Tribunal Constitucional fue, los vamos a dejar en vigor para no quedarnos con vacíos normativos, pero se tiene que interpretar así. ¿Vale? Es una sentencia interpretativa. Por tanto, cuando se plantea una huelga, cuando ustedes convocan una huelga, enseguida ¿dónde van? Al Real Decreto Ley y a la sentencia del Tribunal Constitucional. Bueno, vamos a ver. Vamos a 1, 2, 3, 4, vamos al cuarto bloque. Siempre se ha aceptado que hay unas relaciones intrínsecas entre derecho de huelga y libertad sindical. Lo que yo dije antes, ¿de qué vale reconocer el derecho de libertad sindical si no va acompañado del derecho de huelga? Porque es la medida de acción colectiva por excelencia de los trabajadores cuando otras fórmulas fracasan, cuando el diálogo no funciona, cuando no hay consenso, cuando no se arregla un conflicto colectivo de forma pacífica. Bueno, pues yo ahí les he indicado incluso unas sentencias del Tribunal Constitucional centrales, son antiguas pero bien fundamentados, que no puede existir derecho de libertad sindical si no lleva aparejada, por supuesto, la negociación colectiva, pero también la huelga. Y esto, que había sido pacífico desde que se creó la OIT en 1919, ya han pasado 104, 105 años, hasta recientemente, sin embargo, comenzó a ponerse en cuestión, comenzó a ponerse en duda en el año 2012, cuando ustedes saben que en la OIT están representados cada estado con su gobierno, los sindicatos y la patronal, en el Consejo de Administración y en la Conferencia Internacional. En la Conferencia Internacional, que es la gran asamblea de la OIT, llegaron en el año 2012 los representantes de la patronal y lanzaron esta daga. No hay ningún convenio de la OIT que reconozca expresamente el derecho de huelga. Por tanto, vamos a acabar ya con esta historia, con esta tradición, conforme a la cual la libertad sindical implica implícitamente el reconocimiento a la huelga. Bueno, esto creó, ya se pueden imaginar, ¿no?, una crisis que no se ha resuelto. No han logrado, por más que se han reunido. En la OIT hay un órgano interno de control de los convenios que se llama la Comisión de Expertos en Aplicación e Interpretación de Convenios. Todos los países, bueno, casi todos tienen expertos dentro. Y pretendieron arreglar este problema en la Comisión de Expertos, que velan por la aplicación y la interpretación de los convenios. Y este comité había dicho años y años que sí, que una acción de huelga organizada por un sindicato es una acción legítima para la defensa de los intereses propios de los sindicatos. Pues no lo han logrado. ¿Y qué ha pasado? Que por vez primera la OIT
ahora mismo está en manos del Tribunal Internacional de Justicia en La Haya. Y va a ser el Tribunal Internacional de Justicia el que resuelva este asunto. La sentencia se espera para mediados del año que viene, para junio, julio de 2025. Y sabremos qué va a pasar. ¿Vale? Dejo ahí ese tema. Seguimos. ¿Y la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva? Bueno, las relaciones entre libertad sindical y el poder de negociar convenios colectivos, pues es una relación harto evidente, ¿no? No cuestionable. Si un sindicato no puede negociar condiciones de trabajo dentro del mundo empresarial, en el ámbito de las empresas, en el ámbito de los sectores productivos, ¿cómo va a representar y defender los intereses de las personas trabajadoras? Bueno, ¿qué dice la Constitución? Atención con esto, que técnicamente tiene su intríngulis. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre, atención, no dice entre los trabajadores y los empresarios, no, entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios colectivos. ¿Dónde está este artículo? No está en la sección primera del capítulo 2 del título 1. Está en la sección segunda. Luego, vamos a lo que nos importa. La negociación colectiva no es un derecho fundamental. Es un derecho de ciudadanía. En la sección segunda no están los derechos fundamentales, están los derechos y deberes cívicos. Son los derechos de ciudadanía que no tienen una protección máxima, que tienen una protección media, nada más. ¿En qué consiste esa protección media? Brevemente. No tienen ley orgánica, puede ser una ley ordinaria. ¿Dónde está regulada la negociación colectiva? En una ley ordinaria, el Estatuto de los Trabajadores, el título tercero del Estatuto de los Trabajadores de la negociación colectiva y los convenios colectivos. Por tanto, el gobierno puede sacar adelante una reforma de la negociación colectiva, como ya pasó. Bueno, la de 2012, que el gobierno de Rajoy tenía mayoría absoluta. Pero no necesita la mayoría de 2/3 de las leyes orgánicas, no necesita mandarla al Senado y si el Senado mete una enmienda tiene que volver al Congreso, nada. Se vota en comisión, va al Pleno y por mayoría, ¿vale? En segundo lugar, no tiene recurso de amparo. Atención con esto, no tiene recurso de amparo. No se puede invocar el derecho a la negociación colectiva directamente en amparo ante el Tribunal Constitucional, porque eso es solo para los derechos fundamentales. Pero atención, esto es así, pero no es así. Es así formalmente, pero materialmente no. Porque el Tribunal Constitucional ha dicho en varias sentencias, algunas las pongo ahí, por ejemplo la 238/2005, que ha dejado esto ya visto para sentencia firme. Cuando el derecho a la negociación colectiva está íntimamente relacionado con la libertad sindical, sí es admisible el recurso de amparo. Por ejemplo, si me pide el amparo un sindicato que es más representativo y le han bloqueado y obstaculizado el ejercicio de su función como sindicato más representativo, en el ámbito de la negociación de un convenio sectorial, sí puede venir el sindicato a pedirme el amparo. ¿Por qué? Porque el amparo que afecta a la negociación de ese convenio colectivo sectorial me lo está pidiendo un sindicato en el ejercicio del derecho de libertad sindical. O sea, tiene que haber una conexión, negociación colectiva con la libertad sindical. Ahora, si yo voy a impugnar una cláusula de un convenio colectivo, imagínense, convenio colectivo provincial de hostelería de Santa Cruz de Tenerife, del que tanto sabemos, y se va a impugnar la cláusula de la antigüedad, por citar una. ¿Esta sentencia que ha puesto el TCJ de Canarias va a ir en amparo al Tribunal Constitucional? No, no puedes ir, porque no tienes una conexión directa entre lo que ha pasado con esa cláusula
y tu condición de sindicato más representativo, que puedes estar en la mesa, que debes negociar, etcétera, etcétera, ¿vale? Sí, cuando tenga vinculación directa con el ejercicio del derecho de libertad sindical. Bueno, ¿y qué más decir de esto? Nada más. Libertad sindical y derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo. Vale, vamos a detenernos en esto. Artículo 37.2 de la Constitución. En el artículo 37.1 estaba la negociación colectiva y en el 37.2 se dice, se reconoce el derecho de los trabajadores, aquí sí, la negociación colectiva de los representantes de los trabajadores. Ustedes se acuerdan cuando el TCJ de Las Palmas puso una sentencia disparatada que avaló la validez de un convenio colectivo pactado entre la empresa y la asamblea. Y dijo, sí, la empresa puede obviar a los representantes de los trabajadores y llamar a la plantilla y negociar con ella el convenio colectivo. Ni hablar. Eso por supuesto se lo cargó posteriormente el Tribunal Supremo. No, porque la negociación colectiva no es un derecho de los trabajadores, es de los representantes. Y lo hizo bien el legislador constituyente, porque ¿cómo van a ir a negociar los trabajadores sentados en una reunión, en la asamblea, un convenio colectivo? ¿Pero qué estructura orgánica es esa? ¿Cómo se desarrolla una estrategia para negociar un convenio colectivo de ese modo? Vale, no. Ahora, este sí, el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. Medidas, dice, la ley que regule el ejercicio de este derecho incluirá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Bueno, esta segunda parte no nos interesa tanto ahora. Fíjense, sección segunda, capítulo 2 del título 1, no es un derecho fundamental, es como la negociación colectiva, un derecho cívico, ¿vale? A eso me refiero aquí. Bueno, ¿y qué medidas de conflicto colectivo son estas? Son medidas distintas de la huelga. La huelga es un derecho fundamental, eso es otra cosa, eso está en otro plano. Gracias. Eso está en otro plano. Derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo. Pueden ser medidas no pacíficas, un boicot, una salida a la prensa, a los medios de comunicación, a denunciar comportamientos ilegales, ilegítimos dentro de una empresa, incumplimiento de medidas de seguridad y salud, manifestaciones en la calle, manifestaciones en la puerta de la empresa con carteles. Esas son medidas de conflicto colectivo no pacíficas, admitidas por la Constitución. ¿Y otras pacíficas? Por supuesto. Entre las pacíficas tenemos la conciliación, la mediación y el arbitraje. Son los tres procedimientos pacíficos de resolución del conflicto. Ustedes han notado, bueno, esto es una reflexión que les hago en altavoz, ya creo que me voy a quedar aquí, Laura, las dos últimas no las voy a exponer. Ustedes, como sindicalistas, han observado lo que ha venido pasando en los últimos 20 años a nivel europeo, de la Unión Europea, porque esto también el CES, el Consejo Económico, el CESE, el Comité Económico y Social Europeo lo ha avalado, nuestro CES lo ha avalado, nuestros sindicatos más representativos lo apoyan. Se ha tratado de potenciar la solución pacífica de los conflictos laborales, ¿o no? La cultura del consenso, y la demonización del disenso. No sé si me explico bien, ¿no? O sea, hay que intentar alcanzar acuerdos, bueno, nosotras también lo decimos. Y así se lo explicamos a nuestros alumnos y alumnas. En las relaciones de trabajo hay permanentemente conflictos. Hay que intentar alcanzar un acuerdo, un consenso, porque es la vía más rápida. Y es la vía que también puede en un momento determinado resultar más eficaz. Pero también tenemos que decirlo todo, lo bueno y lo malo. Esta intensificación de la cultura del consenso y de los procedimientos autónomos de composición de conflictos está produciendo lo que yo he llamado
un anestesiamiento de la huelga. Porque cuando se convoca la huelga parece que se va a cometer un delito. Hoy se ha convocado una huelga, fíjate tú. Y ahora la gente no puede viajar porque parece que los clientes y los consumidores y usuarios pesan mucho, pero los derechos laborales no se ven. De hecho, la ciudadanía no es consciente de que cuando hay una huelga, imaginemos, de pilotos y los vuelos no salen, es un perjuicio a la ciudadanía. No, será porque esos pilotos están denunciando una situación laboralmente injusta que no han logrado resolver en las mesas de negociación. Porque la huelga, ¿qué es la huelga? Es la última fase de un conflicto que no ha logrado resolverse previamente. Es decir, las partes habrán empezado a hablar del asunto, se habrán intercambiado unos escritos, incluso habrá habido alguna reunión con el comité de huelga, con una comisión paritaria de un convenio colectivo, porque el pleito es por el convenio colectivo, pero no se arregla y van meses y meses y no. Y finalmente se dice, pues nos vamos a la huelga. Pero la huelga en sí misma también es un conflicto. Así que la huelga tiene esta doble faz. Es manifestación de un conflicto que no ha logrado arreglarse y a su vez es una fuente de conflicto porque si no trabajan, si hay servicios mínimos, si no se respetan los servicios de mantenimiento, si están garantizados los servicios esenciales de la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero lo cierto es que estamos en esta cultura, la cultura de los acuerdos, del consenso y del diálogo, que desde luego humanamente hablando es lo mejor, pero no siempre son posibles. Y bueno, en España estamos muy avanzados. Tenemos un CIMA, tenemos un servicio a nivel nacional de intermediación, de mediación, de conciliación para conflictos laborales supraautonómicos y estatales. Y luego en Canarias tenemos nuestro acuerdo marco interconfederal. A mí me gustaría luego en el debate que habláramos de esto, ¿no? Del acuerdo marco interconfederal de solución autónoma de conflictos colectivos laborales en Canarias. Solo son conflictos colectivos, porque los individuales trataron de meterse para Lanzarote y La Palma y eso no ha llegado a entrar en vigor, no ha llegado a aplicarse. Bueno, de ahí viene el Tribunal Laboral Canario, que ustedes saben que hay que acudir a él antes de ir a la convocatoria de una huelga, porque así se han comprometido los firmantes, COS PYME y UGT y comisiones. ¿Vale? Entonces, me gustaría que habláramos un poco del acuerdo marco interprofesional. ¿Qué rodaje le ven ustedes? Porque algunas voces sindicales, y seguro que ustedes están al tanto de esto, en los 2 últimos años yo lo he escuchado, han venido a proponer que en Canarias hace falta Este es un acuerdo marco interprofesional específico para resolver conflictos colectivos, pero se está hablando de la necesidad de que tengamos un acuerdo marco interprofesional a nivel autonómico para estructurar la negociación colectiva o para adoptar acuerdos en materia de empleo, como el acuerdo estatal de negociación colectiva y empleo, de empleo y negociación colectiva. ¿Vale? Me gustaría testar, ¿no?, la opinión de ustedes, qué piensan sobre la conveniencia y si creen que este momento es apto para ellos. No todos los momentos son buenos. Hay momentos políticamente buenos y hay momentos políticamente no especialmente adecuados. Bueno, este es un tema de mucha envergadura. Y no salgan de aquí diciendo que yo lo propuse, por favor. Pero esto entre nosotros, me gustaría hablarlo, me gustaría conocer la opinión de ustedes, porque aquí hay líderes sindicales, personas con mucha trayectoria ya de actividad sindical, a ver qué opinan. Y bueno, lo dejo aquí para respetar los tiempos del café y ahora Ana que nos diga cómo vamos de organización para tener posteriormente el debate.